Si tan solo toda la cantidad de personas supieran lo que puede hacer la polaridad norte de los imanes asociada al reflejo magnético del cuerpo y cuando la persona evita a sus agresores, pues entonces habría una mejor calidad de vida. Porque era insoportable el dolor y yo ya no hallaba cómo hacerlo. Cuando llegué al vitalismo, entonces aprendí que muchas de las cosas que nos favorecen nuestras enfermedades son los agresores que consumimos. Este es un estudio en donde se muestra en la parte de abajo y se dice, estaba en grado 2 el nivel de reflujo. Es un estudio muy invasivo, pero pues que se tenía que hacer, era necesario para saber realmente qué era lo que tenía. Ajuste Biomagnético TV presenta su programa Lo que la polaridad norte de un imán puede hacer por ti, mejorando la salud del terapeuta y del receptor de la terapia. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa Lo que la polaridad norte puede hacer por tu salud. El tema de hoy está súper interesante. Infecciones crónicas y fibromialgia frente a la terapia magnética vitalista. En el mundo en el que vivimos, se calcula que el 6.3% de la población mundial padece dolor crónico por la fibromialgia. Una afección de salud que afecta la calidad de vida de las personas en gran manera. Ellos se sienten como si el mundo se les viniera encima a la hora que se manifiesta el dolor crónico de la fibromialgia. Recuerdo que una de las receptoras de mi terapia me decía eso. Me decía, Daniel, es un dolor endemoniado el que se siente. Daría lo que fuera por dejar de sentir este dolor. Es más, te haría un monumento si me ayudaras a que se me quitara este dolor. Está de más decir esta experiencia si no hubiera ayudado a esa receptora a que se le redujera el dolor en un 95%. Y por cierto, si me está viendo, ¿sabe quién es? Estoy esperando todavía el monumento. Bueno, eso es lo de menos. La satisfacción que uno siente de ayudar a una persona así, a que identifique qué le produce el dolor, ahora sí podemos decir, no tiene precio. Día con día, aquí en el Centro de Ajuste Biomagnético, recibimos experiencias de cómo la gente se beneficia mediante la terapia vitalista. En el caso de las infecciones crónicas sucede lo mismo. Son un problema serio de salud. Muchos de nuestros receptores de la terapia llegan con nosotros agotados porque han entrado en un ciclo de infecciones que no termina, interminable. Y llega el momento en que los receptores se desesperan y buscan una opción. Ayudarles a encontrar los agresores que les están produciendo dolor crónico, en el caso de los de la fibromialgia, o la causa que hace que se manifiesten infecciones crónicas, es nuestra función como terapeutas vitalistas. Podemos tener mucho éxito si ayudamos a las personas a evitar lo que les hace daño, lo que son sus agresores energéticos. Pero también no debemos pasar por alto que la maravillosa polaridad norte de los imanes aplicada en una zona de dolor puede quitar el dolor casi de manera inmediata. Por eso, si tú padeces fibromialgia, ve con un terapeuta vitalista, que te haga una terapia vitalista, que te diga cuáles son tus agresores y colócate en los puntos de inflamación, la polaridad norte, y verás el beneficio en tu salud. Si tan solo toda la cantidad de personas supieran lo que puede hacer la polaridad norte de los imanes asociada al reflejo magnético del cuerpo y cuando la persona evita a sus agresores, pues entonces habría una mejor calidad de vida. Te invito a ver a continuación los resultados que tenemos al aplicar la terapia vitalista viendo la terapeuta de esta semana. Ve el siguiente video. Bien, pues es un gusto ahora ver cómo
lo que aprendemos en el vitalismo se traduce en beneficio para la vida de los estudiantes y para sus familias. Tenemos aquí a la terapeuta vitalista de la semana, Elisa Castañeda, y luego también tenemos ahí a su hijita, ¿verdad? Su hijita Keren. Muy bien. Quiero preguntarle, Elisa, ¿por qué usted estudió el vitalismo? ¿En qué situación de salud se encontraba cuando usted empezó a aprender las técnicas vitalistas? Hola, mucho gusto. Claro que sí. Le comento que antes de aprender el vitalismo tenía fuertes dolores en todo mi cuerpo, muy constantes. Incluso llegó el momento en el que yo me tocaba la piel y me dolía muchísimo, no lo soportaba. Eran musculares, era en las venas, en los huesos, en todo el cuerpo. Visité a un reumatólogo y me dijo que lo que tenía era fibromialgia. Me dio analgésicos y yo llegué a tomar hasta un analgésico de 600 miligramos 3 veces al día porque era insoportable el dolor y yo ya no hallaba cómo hacerlo. Cuando llegué al vitalismo, entonces aprendí que muchas de las cosas que nos favorecen nuestras enfermedades son los agresores que consumimos. Así que mediante el reflejo magnético me di cuenta que había 2 agresores principales que debía de evitar. Y este era el arroz y la guayaba. Y cuando los evitó y utilizó los imanes para drenar memoria celular de todo lo que había consumido, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue sorprendente, hermano, porque se me quitó el 98% de dolor. Algo que no había hecho ningún analgésico conmigo y eso pues me puso muy feliz, ¿verdad? Porque mi vida volvió a ser igual que hace muchos años en donde yo no tenía dolor y ahora estuvo muy, muy bien todo. Correcto. Y ahora comentando de cómo le ha beneficiado ahora no solamente a usted, sino a su hija el aprender el vitalismo y el evitar los agresores. ¿Nos puede comentar este caso de la semana que está súper interesante, verdad? Y que le ha hecho que sea la terapeuta vitalista de la semana. ¿Nos pueden comentar? Claro que sí, hermano. Mi hija nació con un mal congénito. Tiene que ver con que el conducto urinario que conecta el riñón con la vejiga está mal posicionado. Debería de estar arriba cuando está abajo. Y esto obviamente le provoca un reflujo urinario. Obviamente, esto favorecía mucho las infecciones renales. Ella, de hecho, cuando nació, le empezaron a dar antibióticos porque tenía fiebres y nadie sabía el por qué hasta hace apenas unos años. Correcto. A ver, Keren, ¿puede comentarnos usted cuáles eran los síntomas que presentaba usted en ese tiempo cuando estaba con esas infecciones constantes? Sí, por ejemplo, un día podía estar muy bien y el otro día llegaba a tener fiebre de hasta 40 grados, me daban dolores lumbares en la zona de los riñones y al momento de orinar, lo cual era muy doloroso. No, el que no sabe de un dolor renal no sabe de lo que es dolor, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, cuando uno tiene una situación así, debe buscar el diagnóstico médico, ¿verdad? Y entonces, ¿ustedes acudieron con algunos especialistas? Sí, hermano. Primero acudí con un urólogo. Aquí en la zona en donde yo vivo es muy difícil encontrar uno, así que acudí con el mejor que pude encontrar. Y después me recomendaron acudir con un nefrólogo también. Así que con ellos 2 asistimos y ambos coincidían en que si queríamos que se quitaran las infecciones, necesitaba cirugía para arreglar ese mal congénito. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? ¿Ahorrar para la cirugía o qué? Definitivamente, porque es muy cara. Sin embargo, cuando llegamos al vitalismo, pues empezamos a hacerle terapias para ver qué era lo que realmente favorecía esta infección. Si la raíz del problema era el mal con el que nació, o había algo más que lo favorecía. Mediante el reflejo magnético nos dimos cuenta de que todos esos patógenos se alimentaban de un agresor que ella consumía muchísimo, y este era el queso añejo. Así que, bueno, pues era algo que ella consumía mucho por la escuela, porque allá comía, allá se alimentaba, y ella sentía la necesidad de comer ese agresor.
Así que con las terapias empezamos a limpiar toda la memoria celular de este agresor y a dejar de consumirlo. Optamos por, claro, alimentar mejor a Keren sin ese queso añejo. El resultado fue genial, porque yo cada mes le tenía que hacer un urocultivo para ver cómo iba el progreso. Antes de estas terapias y de que dejara a su agresor principal, los estudios salían con que tenía infección, aunque ella tuviera medicamentos y antibióticos, siempre había un grado de infección. Sin embargo, después de esta terapia que le hice y de que dejó de consumir sus agresores, como 15 o 20 días después le volví a hacer un urocultivo y no tenía infecciones. Se la llevé al médico, al urólogo, y se sorprendió mucho debido a esto y dijo, pues, ¿qué pasó aquí? Y le dije, bueno, posiblemente dejó de comer lo que le hacía daño y lo que le favorecía estas infecciones. Y me dijo, bueno, pues entonces si ella sigue así durante 3 meses más, lo más probable es que no sea necesaria una cirugía, que ella pueda aprender a vivir con esto que realmente nació sin más problemas. Ándele, pues fue unas cosas sorprendentes para el médico tratante, ¿verdad? Excelente. ¿Tiene usted un estudio que compruebe esta malformación? ¿Le hicieron algunos estudios médicos? Claro que sí. Este es un estudio en donde se muestra en la parte de abajo y se dice, estaba en grado 2 el nivel de reflujo. Es un estudio muy invasivo, pero pues que se tenía que hacer, era necesario para saber realmente qué era lo que tenía. Ok. Y entonces, bueno, pues ahora cuando usted dejó el agresor, ¿le gustaba mucho su agresor? Sí, bastante. Bueno, pues es que yo siempre les digo a la gente que viene conmigo a la terapia, le digo, ¿qué va a escoger? ¿Sabor o salud? Porque los dos no se van a poder. Aquí dice que este es un agresor y es un agresor. Y dice aquí el reflejo que si usted sigue consumiendo eso, no se va a aliviar. Entonces, hay que escoger sabor o salud. Entonces, cuando la gente quiere realmente su salud, entonces evita los agresores que le están perjudicando, ¿verdad? Y el resultado, pues llevamos varios tiempo que, pues, muchos de las personas se sorprenden y dicen, tan buen resultado, pero el resultado se da porque principalmente dejamos de agredir nuestro organismo con lo que somos reactivos, ¿verdad? Entonces, Exactamente. y empezamos a usar los benefactores. Precisamente ahora vamos a tener un seminario de puros benefactores. En el caso de su hija no solamente fue dejar el agresor, ¿qué también hicieron ustedes? Buscamos con el reflejo magnético, hermano, cuál era su benefactor principal, aquello que le fuera a ayudar no solamente para este tipo de infecciones, sino para todo lo demás. Y en el caso de ella es comer arándanos. Ah, y hasta bueno, sabrosa le salió. Sí, y le menciono que en mi caso, bueno, es comer fresas. Así que cuando empezamos a dejar nuestros agresores y consumir nuestros benefactores, la salud mejora muchísimo y se nota bastante. Correcto. Bueno, qué interesante. Miren, es muy interesante que el vitalismo no se contrapone con el tratamiento médico, sino más bien nosotros vamos a complementar haciendo lo que debemos hacer, ayudando a la persona a que deje, primero identificando cuál es lo que le está inflamando, produciendo inflamación silenciosa, ¿verdad? Y después utilizando los imanes para drenar esa memoria. Pero siempre llevamos un diagnóstico y un tratamiento médico. Y aquí lo interesante es que hasta siempre los médicos se sorprenden, ¿verdad? Les decía una de las doctoras que vino al curso, decía, llevo varios tiempo asustando a mis compañeros, ¿verdad? Porque ¿cómo que ya no necesita esto? ¿Cómo que ya no necesita este otro medicamento? Y no es el resultado de que la persona esté consumiendo un nuevo medicamento, sino simplemente de que esté dejando de comer lo que le inflama, ¿verdad? Entonces, cuando esto sea posible, pues tenemos unos excelentes resultados. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a los nuevos terapeutas que van a entrar ahora
¿verdad? Y también a los que ya son terapeutas, ya por lo que ustedes han vivido, lo que han sentido, los beneficios que han tenido en su propia salud, ¿cuál sería el consejo que usted, Elisa, como terapeuta ya experta, les daría a ellos? Mi consejo es, háganle caso al reflejo magnético. Confíen en él. Realmente, ¿quién mejor que nuestro cerebro que nos dice mediante el reflejo magnético qué es lo que nos hace daño o qué es lo que nos hace bien? A veces generalizamos demasiado, estamos tan acostumbrados como usted muchas veces nos dice, no es receta de cocina, es más bien lo que nos dice el reflejo magnético. Aprendamos a confiar en nuestro reflejo y traeremos muchísimos beneficios más. Muy bien, pues nos dio mucho gusto que nos hayan compartido sus experiencias personales, ¿verdad? Del resultado de hacerse terapeutas vitalistas. Esto es solo una parte, ¿verdad? Porque también pues tenemos muchas otras técnicas, no solamente la detección de agresores, sino muchas otras técnicas que benefician a la salud, tanto del terapeuta como del receptor de la terapia. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y muchas felicidades por ser la terapeuta de la semana. Que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.